Hola, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestros videos sobre el credo y hoy precisamente vamos a comenzar la segunda sección de este tema del símbolo de la fe y vamos a estar hablando un poquito del credo como tal. Y esto es muy importante porque vamos a sacarle mucha aplicación a este tema. Así que vamos a comenzar como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te pedimos como siempre, Dios eterno, Padre Santo, Dios amado, todopoderoso, que tu Santo Espíritu nos capacite con su fuerza, con su poder, a entender y a comprender. Que así como Jesús le explicó a los discípulos de Maús las escrituras mientras iban por el camino, que también nosotros, inspirados y escuchando al Espíritu Santo, podamos escuchar tu palabra, comprenderla y hacer la vida. Dulce amado Señor, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en los párrafos 185 en adelante. En la página 50 de mi nuevo catecismo aparece el credo en dos columnas, el credo de los apóstoles y el credo de Nicea Constantinopla, como apertura a este tema. Dice el párrafo 186, desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Un ejemplo tenemos en Romanos 10:9, un ejemplo que citan muchos nuestros hermanos separados. Si creyeras con tu corazón y confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es un pedacito de un credo bien antiguo de los primeros siglos. Y se repite grandemente, se repite muy comúnmente en iglesias protestantes. También en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5, también se nos habla de él venido, nacido de Jesús, nacido de mujer en la plenitud de los tiempos, y comienza a hacer toda una narrativa de Jesús. Estos son ejemplos en la misma Biblia de credos que ya circulaban en el tiempo en que San Pablo estaba vivo, en medio de los apóstoles. ¿Okay? El párrafo 187 dice, se llama a estas síntesis de la fe profesiones de la fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se le llama credo por la razón de que la palabra con que comienza es creo. Creo en un Dios, creo en un Dios Padre poderoso, ya sea el de los apóstoles o el de Niceo Constantinopla, por lo tanto se conoce así como credo. También se le conoce como símbolos de la fe. ¿Y por qué se conocen como símbolos de la fe? Un símbolo es un objeto que se utilizaba en épocas antiguas, el cual se sellaba, se ponía un sello, se partía por la mitad, se le daba una mitad a una persona y otra mitad a otra, y esto era como la contraseña de un cheque o la contraseña de una taquilla. Era la evidencia de que tú eras la persona correcta para el pacto que estuviera sellado con ese sello. ¿Okay? Si hacían un contrato de venta de tierra y hacían entonces ese contrato en una tabla, la partían por la mitad, uno se quedaba con una parte y otro con la otra, el verdadero heredero era el que traía ese símbolo, esa mitad, la podía unir al otro y esa era su evidencia de que realmente pues, era la persona correcta. Así que el símbolo de la fe se conoce así porque identifica nuestra comunión con los otros creyentes, cómo estamos entrelazados y estamos unidos por aquello y por aquel en quien creemos. En el párrafo 192 dice, a lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Y menciona algunos como el símbolo de Quicunque, que es el de San Atanasio, la de los concilios de Toledo, Letrán, la de León, Trento, etcétera, etcétera. Menciona ciertos, credos, pero lo importante es que entendamos que el credo ha ido evolucionando porque ha sido profundizado. No se le ha cambiado nada, pero sí se le sigue añadiendo según se medita más en él y según el credo pretende responder a las necesidades de su época. Sobre todo responder a ataques de herejías y de errores que están circulando en ese momento histórico. El párrafo 193 dice, ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la iglesia puede ser considerado como superado o inútil por esa razón, porque no es algo nuevo, es algo que se supera o se profundiza.
Entre ellos, pues hay dos que son los más famosos. El de los apóstoles, llamado así, porque se sabe que es un resumen de la fe de los apóstoles, y el símbolo de Nicea-Constantinopla o Niceno-Constantinopolitano, porque es el primer credo ecuménico llevado a cabo en el año 325 y en el año 381. Estos símbolos, ¿verdad?, son el sello espiritual. San Ambrosio dice, este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es, con toda certeza, el tesoro de nuestra alma. San Ambrosio, cuando habla del credo, nos deja saber que el credo es muy importante. Todas las veces que vamos a misa, los domingos particularmente, nosotros recitamos el credo. La pregunta es, ¿lo meditamos? Muchos católicos recitan el credo y luego ni siquiera saben que había una resurrección de los muertos, ni siquiera saben que la carne se va a volver otra vez a resucitar, ni siquiera saben que esperamos un mundo futuro, piensan que vamos a vivir en el cielo para siempre. Hay muchas cosas que el credo nos dice y que nosotros lo confesamos y lo decimos, pero a veces lo repetimos un poquito como el papagayo sin realmente meditarlo. Creo en una sola iglesia, santa, católica, apostólica, y luego entonces estamos todo el tiempo, no, porque la iglesia no hace falta, no, porque la iglesia aquella, la iglesia la otra. Entonces, es importante que meditemos la palabra de San Ambrosio. El credo es un tesoro de nuestra fe. El credo resume mi identidad. ¿Ok? Para una persona que es, por ejemplo, inmigrante, cuando alcanza la ciudadanía americana, se le pide que haga un credo, que es ¿cuál? La Constitución de los Estados Unidos. Se le pide que hagan un juramento, ¿ok? Que juren bandera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos como seres humanos siempre tener signos, tener actos, ritos que nos ayuden a expresar nuestra unión. Dentro de la Iglesia Católica también esa necesidad se cubre, y se cubre con estos símbolos, pero es importante que los meditemos, porque si no los meditamos, entonces sirven inclusive para condenarnos en el aspecto de que, hey, si tú estás diciendo eso, ¿por qué no lo vives? Estos símbolos o estos credos van a ser ahora desglosados poco a poco en los capítulos y en los párrafos que siguen. Comenzamos en el 198 diciendo, nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero, Dios Padre. Dios es el primero y el último, como dice Isaías 44, 6, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. ¿Okay? Recuerden que nuestro Dios es una familia de amor, en el cual el Padre es esa primera persona, comienzo y origen de todo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Decimos en nuestro credo cada vez que, como dije antes, vamos a misa. En el párrafo 200 dice, Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia. En otras palabras, aunque son tres personas, son un solo Dios por naturaleza. Lo que son personas divinas, igualmente poderosas, por sustancia de lo que están hechos, ¿okay? La esencia de la divinidad, y por esencia, por quienes son, por cómo son, ¿ok? Pero es importante que entendamos entonces que nosotros confesamos como cristianos que hay un solo Dios. Y esto es importante porque muchos católicos, por un lado, decimos, no, que yo creo en un solo Dios, pero luego estamos contaminándonos con cuanta doctrina pagana está en el ambiente. Y no, yo soy católico, pero yo creo en la reencarnación. No es posible que creas en la reencarnación si crees en Jesucristo. ¿Ok? Hebreos 9:26 dice, puesto que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio, Cristo murió una sola vez. Así que no es posible que tú digas creo en Dios sin que entiendas que hay un solo Dios. Quiero darte un ejemplo, a ver si así lo puedes captar mejor. Las religiones, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el islam y todas estas religiones mundiales, se pueden comparar a una persona que va caminando o un grupo de personas que va caminando por la selva
escuchan un sonido, se sientan a pensar y dicen, ¿qué animal será ese? ¿Será un león? ¿Será una pantera? ¿Será un leopardo? ¿Será un rinoceronte? No saben lo que es, pero comienzan a tratar de averiguar qué es y dan su versión cada cual de lo que es. A diferencia de eso, en el cristianismo es como que fuimos a la selva. El león se nos puso de frente, nos rugió de frente, nos tocó con su pata, nos dejó sentir su aliento y nuestra pregunta ahora es, ¿qué quiere de mí? ¿Me quiere comer o me ama? ¿Qué espera de mí? ¿Cómo es? En ambos casos nos hacemos preguntas, pero la diferencia es grandísima. En estas religiones yo quiero saber qué es y doy ideas de qué puede ser. En nuestra religión, nosotros no tenemos que hacer ese tipo de adivinanza porque nuestro Dios se manifestó, se reveló a sí mismo. Ahora mi pregunta entonces ya no es, ¿habrá otro Dios? Sino, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera de mí? Así que en ambos casos hacemos preguntas, pero son preguntas muy distintas. Nosotros no tenemos necesidad de tratar de averiguar qué animal es. Nosotros sabemos cuál es. Lo hemos visto, nos ha tocado, hemos sentido su aliento. Nuestra pregunta ahora es cómo yo respondo ante él. Y es muy distinto. Así que no tiene ningún sentido que tú como cristiano te pongas entonces ahora a estar buscando en otras teologías paganas, en otras ideas, a ver, ¿verdad? ¿Qué animal es el que está por ahí en la selva? Si será la reencarnación, si es verdad que el horóscopo dice lo que las estrellas me hablan, como si hubiera un Dios que manifestara o manejara las estrellas para darnos a nosotros mensajes de ese tipo, de adivinar el futuro. Y creemos en una serie de cosas. Ahora vemos, esta es una sociedad que supone, ¿verdad?, que seamos cristianos. Y se vieron, yo no lo vi, gracias a Dios, porque yo no creo, no sigo esas cosas, pero sí pude leer muchos artículos sobre los premios Grammy y cómo entonces eh, todo el baile básicamente fue un rito satánico y traído por Pfizer. Eh, Nosotros los cristianos, por lo tanto, no podemos estar divagando y buscando en el espiritismo, en la santería, en ninguna de estas cosas respuestas. ¿Okay? Porque nosotros ya hemos visto al animal, sabemos cuál es. Ahora tenemos que ver cómo le vamos a responder, es muy distinto. ¿Okay? Así que, por favor, meditemos en eso porque muchos cristianos creyendo en mucha tontería, mucha tontería. Dice, a Israel su elegido Dios se reveló como el único. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 4 al 5. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él. A todas las naciones, no solo a los cristianos, a todas las naciones, incluyendo hindúes, budistas, musulmanes y demás. Volveos a mí y seréis salvados, confines de toda la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro, dice él. Eso está en Isaías 45, del 22 al 24. En el párrafo 202 dice, Jesús mismo también va a confirmar que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todo el espíritu. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Ok? Cuando le dice bien claramente, ¿verdad? El mandamiento más importante, cuando preguntan cuál es el mandamiento más importante, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Así que Jesús mismo nos confirma, solo hay un Dios, ¿ok? Aunque él mismo es una persona divina. En el párrafo 203 nos dice a su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su propio nombre. Y ese nombre expresa su esencia, ¿okay?, que es Él, su identidad y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, un solo nombre. ¿Okay? Y el nombre que Él revela, y que luego vamos a verlo sobre todo en la teofanía a Moisés, yo soy Yahvé, yo soy el que soy, Yahweh, significa
de muchas formas, ¿verdad? Que Él es todopoderoso, Él es muchas veces inexplicable, Él es el que no cambia, Él es el fiel, Él es Él mismo, pero también significa no únicamente que Él es todas estas cosas, sino que su nombre como tal no se podrá mostrar todavía, sigue siendo un misterio, yo soy. ¿Por qué? Porque no será hasta que llegue su hijo que él dirá cuál es su nombre. Su nombre es Abba, Padre, y nos mostrará quién es él. ¿Ok? Así que durante siglos tienen que conformarse con Yahvé, yo soy, pero no será hasta que venga Cristo entonces que sabremos ya su nombre verdadero, su esencia, en nuestro Padre que nos ama. ¿Ok? Hay una frase muy linda que él le repite a Abraham, por ejemplo, a Moisés, perdón, él le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto se encuentra en Éxodo 3, versículo 6. Cuando Dios se le aparece, pues entonces a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tus padres, tenemos que meditar nosotros. ¿Pueden nuestros hijos decir: yo conozco a Dios porque Él es el Dios de mis padres? ¿Podemos nosotros entenderlo de esa manera? ¿Pueden nuestros hijos ver en nuestra vida un reflejo de un amor, de una relación con Dios tan importante que realmente yo puedo decir: sí, ese es el Dios de mis padres y también es mi Dios? Yo también he aprendido a creer en Él a través de ellos. Muy importante, porque desafortunadamente ustedes saben que en nuestra cultura moderna muchos padres no quieren mostrar la fe. No, yo no me meto en eso, que el hijo mío decida cuando crezca. Son a veces las abuelas, los abuelos los que tienen que cumplir con esa misión, que no le toca a ellos. Es el Dios de nuestros padres. ¿Eres tú reflejo del Dios en que crees para tus hijos? ¿Lo soy yo? Esa pregunta tenemos que hacérnosla todos los días, y más vale que la respuesta sea sí. Y tuve que parar porque tuve que prender la luz porque estaba muy oscuro. Y, y más vale que sea así. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, que es familia, precisamente ha creado la familia humana para que sea reflejo de quién es Él. Una familia humana que no refleja el rostro de Dios está desfigurando y está destruyendo la voluntad de Dios, está eh, frustrando el plan de Dios en esa familia. Así que es muy importante que podamos preguntarnos eso. Es muy importante que podamos responder afirmativamente diciendo: sí, eh, yo puedo ver en mi papá o en mi mamá al Dios en quien ellos creen, y por lo tanto yo también puedo hacer lo mío. Así que vamos a resumir. El credo es una forma en que se comienza a darnos una forma o una fórmula para que nosotros al meditarla podamos comprender los puntos esenciales de nuestra fe. El credo nos muestra que Dios, sobre todas las cosas, Dios nuestro Padre, es eso, es Padre, es nuestro Creador, pero es el Dios de nuestros padres que se transmite de una generación a otra, lo cual también significa que es un Dios fiel. Y ese Dios que se nos revela, ¿ok?, es el único Dios verdadero. ¿Ok? No tenemos necesidad, como dije antes, de estar buscando qué animal hizo ese ruido, porque lo hemos visto. Pide al Señor: Padre, ayúdame a conocerte. O Jesús, ayúdame a conocer al Padre. Ayúdame a comprenderlo como eso, como Padre. Ayúdame a experimentar su ternura, su amor. Ayúdame a establecer una verdadera relación como tú quieres que yo tenga con Él. Tú dijiste: miren los pájaros del campo, no trabajan ni hilan, confíen en su Padre. Antes de que ustedes abran la boca, ya el Padre sabe. Ayúdame, Señor, a entender, a meditar esto, pero también ayúdame a entender que yo tengo que ser fiel y tengo que buscar conocerte, y que no puedo entonces contaminar tu revelación hermosa con las cosas que trae el mundo y con creencias que son totalmente contrarias a ti. Pide al Señor y el Señor se manifiesta y el Señor te ayuda a entenderlo. Busca conocerle. Sigue viendo estos videos, muchas otras cosas que hay en internet, buenas, católicas, que te pueden ayudar a comprender y a conocer al Señor. Lee la palabra, lee el Nuevo Catecismo y sobre todo, ve a la iglesia,
ve a la iglesia, celebra el culto, celebra la liturgia, comparte con tus hermanos para que esa fe se te pegue y tú se la pegues a otro también. ¿Ok? No podemos hacer eso metidos en nuestra casa. No podemos hacer eso porque ni puedo compartir ni me pueden compartir a mí. Que Dios te bendiga y que te ayude a entender que hay un solo Dios y por lo tanto tenemos que buscarlo de todo corazón y tenemos que dejarnos de estar, ¿verdad? Como hacía el pueblo de Israel, siéndole infiel, buscando otras respuestas en otros lugares. Que Dios te bendiga.